Imagina una legión avanzando en la niebla. No se escucha música ni canto, solo el retumbar de sandalias claveteadas, el crujir de cuero endurecido y el murmullo de 1000 voces que siguen a una sola, la del general. ¿Quién fue ese hombre al que incluso los bárbaros temían pronunciar por nombre? ¿Qué clase de espíritu era capaz de doblegar naciones, desafiar al propio Senado o enfrentar a los dioses de tierras extrañas? ¿Y qué legado dejaron detrás, más allá del eco metálico de sus espadas? Hoy viajamos al corazón palpitante del Imperio Romano para conocer a sus generales más temidos, no solo por su espada, sino por lo que representaban, el filo de Roma en la garganta del mundo. Cada uno de ellos encarnó una versión distinta del poder, del liderazgo y del miedo. Fueron titanes entre hombres, y esta es su historia. Público. Cornelio Escipión no se conformó con salvar a Roma. Fue el arquitecto de su hegemonía. Lo que no se suele contar es cómo, antes de Zama, Escipión cultivó alianzas con tribus africanas enemigas de Cartago, dividiendo al enemigo desde dentro. Fue un diplomático con la misma maestría que un estratega, comprendiendo que la guerra no se ganaba solo en el campo, sino en las almas de los pueblos. Su genialidad en Zama, usando los espacios entre las cohortes para neutralizar los elefantes, fue solo el clímax de una campaña donde su mente brilló más que la espada. Escipión no solo derrotó a Aníbal, redefinió el concepto de guerra preventiva en Roma. Fue el primer general romano que llevó el conflicto más allá de las fronteras para sofocar al enemigo en su propio hogar. Además, su legado se proyectó en Hispania, donde plantó las bases de una Roma que duraría siglos. Fue también un reformador cultural. Promovió la fusión entre lo romano y lo cartaginés, inaugurando una visión más cosmopolita del poder. Mario no fue solo un reformador militar, fue el padre de la profesionalización del imperio. Pero lo que rara vez se menciona es cómo su modelo no solo creó soldados, sino una nueva clase de ciudadanos que obtenían identidad a través del combate. Cambió la psicología del soldado romano. Ya no era un deber cívico, sino un camino de ascenso, un contrato tácito entre sangre derramada y recompensa futura. Las reformas de Mario inauguraron una relación peligrosa: lealtad al general, no a la república. Cuando sus hombres lo seguían, no era por Roma, era por él, y con ello plantó la semilla del caudillismo militar. Fue un adelantado a su tiempo, un líder que comprendía que el verdadero poder estaba en el corazón de sus tropas. Su victoria contra los cimbrios y teutones no solo salvó Italia, sino que redefinió los límites de lo posible en el arte militar. Mario fue también un político audaz, enfrentándose a la oligarquía senatorial y promoviendo leyes que ampliaban la base popular del poder. Sila no solo marchó sobre Roma, redefinió la violencia política como una herramienta válida de legitimación. Pero lo que hace temible a Sila no es su crueldad, sino su frialdad. Creó un sistema de ejecución legalizado, las proscripciones, que institucionalizó el terror. Convertir la muerte en una lista pública fue una innovación brutal. Cada nombre era una sentencia, cada silencio, complicidad. Poco se dice de su legado institucional. Fue también un reformador, aunque desde el miedo. Reforzó el poder del Senado, debilitó a los tribunos y reformó los tribunales. Sila mostró que el orden puede nacer del espanto. Renunció al poder, sí, pero tras él, Roma ya sabía que quien tiene legiones tiene el destino en sus manos. Fue, además, un militar brillante que venció a Mitrídates en Oriente y un gobernante que usó su dictadura para rediseñar la arquitectura constitucional de la República, dejando un molde de autoritarismo legal que otros imitarían. Pompeyo no solo era militar, fue un gerente del imperio. Organizador de provincias, integrador de territorios, su visión logística fue tan importante como sus victorias. Su guerra contra los piratas no fue solo una campaña naval, sino una reestructuración geopolítica del Mediterráneo.
Al dividir el mar en zonas de acción, inventó una forma de control regional que prefiguró la administración imperial. Creó un precedente: el general con poder supralegal, capaz de actuar donde el Senado era impotente. Además, Pompeyo fue uno de los primeros en comprender el poder de la imagen. Acuñó monedas con su efigie, patrocinó espectáculos, cultivó su mito. Fue también el primero en comprender que la fama militar podía ser capital político, hasta que el propio César lo superó en su juego. Su alianza y ruptura con César marcan el clímax de la República tardía. Su caída en Egipto es más que una muerte. Es el final simbólico de una era donde aún se creía que el Senado podía resistir al hombre fuerte. César no solo fue un conquistador, fue un narrador de su propia epopeya. En sus comentarios sobre la guerra de las Galias, no solo relató hechos, los construyó. Cada palabra era propaganda, cada batalla, una escena para la posteridad. Entendía que dominar el relato era tan importante como vencer en el campo. Fue el primer general escritor con conciencia histórica y voluntad de inmortalidad. Su genio logístico y su flexibilidad táctica son inigualables. Cruzar el Rin construyendo un puente en 10 días, asediar Alesia con una doble línea de fortificaciones, usar caballería gala como fuerza de choque. César transformó el arte de la guerra en un espectáculo de ingeniería, astucia y voluntad. Y cuando cruzó el Rubicón, no solo desafió una ley, reconfiguró la historia. Su dictadura reformista modernizó Roma, pero su asesinato mostró que incluso los más grandes pueden ser víctimas del miedo que inspiran. Antonio fue un general de pasiones, pero también de fidelidades. Protegió la memoria de César, movilizó a las masas con oratoria feroz y reconfiguró la Roma post-regicidio. Su alianza con Cleopatra fue estratégica. Pretendía establecer una dinastía que mirara al este, desplazando el eje del poder de Roma a Alejandría. Su visión fue imperial, cosmopolita, incluso religiosa, al asociarse con los dioses egipcios. Pero lo que hace temible a Antonio fue su capacidad para galvanizar ejércitos con carisma puro. Era el único que podía rivalizar con Octaviano en lealtades personales, y aunque cayó, su modelo de líder emocional, apasionado, trágico, moldeó la figura del general como ídolo. Su final fue más que trágico, fue teatral. Un suicidio frente al espejo de su ambición, acompañado por la última gran reina de la antigüedad. Agripa fue el general que no necesitaba trono porque tenía imperio en su cabeza. Dominaba la guerra naval como nadie, pero también rediseñó Roma como ingeniero civil. Su victoria en Accio fue menos espectacular por el combate y más por el cerco, el corte de suministros, el desgaste metódico. Era un estratega del largo plazo, del dominio técnico, del esfuerzo sostenido. Fue también el creador de las naumaquias, batallas navales simuladas en lagos artificiales, que sirvieron como entrenamiento, propaganda y celebración. Agripa demostró que el poder militar podía ser también un arte. Dirigió obras públicas que aún hoy asombran: el Aqua Virgo, el Panteón original, los sistemas de drenaje. Fue el único que Octavio confió para delegar la paz romana, y su legado perdura no solo en ruinas, sino en la propia idea de imperio como orden civil. Germánico fue el general del alma romana. Rescató no solo los estandartes de Teutoburgo, sino el orgullo nacional. Sus campañas en Germania combinaban venganza con simbolismo. Enterrar a los caídos fue un acto político tanto como militar. Devolvió dignidad a Roma. Fue también un modelo de piedad, respeto a los muertos y justicia retributiva. Además, fue uno de los primeros en intentar entender al enemigo. Estudió la cultura germánica, intentó negociar, evitó masacres innecesarias. Su muerte prematura evitó que viera el trono, pero también lo preservó como mito incorrupto. ¿Qué clase de emperador habría sido? Uno justo, quizás. Uno amado. Su memoria fue tan poderosa
que sus hijos y nietos intentaron, sin éxito, emular su grandeza. Agrícola no solo conquistó Britania, la integró. Su campaña no fue solo militar, fue cultural. Promovió el uso del latín, introdujo villas romanas, fomentó el comercio. Fue un colonizador ilustrado que entendía que una provincia es más fuerte cuando se siente parte del imperio. Su política fue de persuasión, tanto como de imposición. Poco se menciona que Agrícola también introdujo el espionaje sistemático en sus campañas, utilizando redes de información entre las tribus. Su victoria en Mons Graupius fue tanto táctica como psicológica. Quebró la moral enemiga con inteligencia antes que con violencia. Su retirada de la vida pública fue forzada por un emperador celoso, Domiciano. El precio del mérito era la sospecha. Druso fue el general de los límites. Empujó las fronteras del imperio como una lanza que atraviesa la niebla. Pero también fue un comandante ejemplar. Dormía con sus soldados, compartía el pan, sufría con ellos. Esa conexión lo hacía invencible, hasta que la muerte lo alcanzó en plena gloria. Murió joven, pero dejó una estela de respeto y amor militar que perduró décadas. Fundó campamentos que luego se convirtieron en ciudades. Creó caminos militares que aún hoy marcan geografías. Druso demostró que el legado de un general no es solo el número de enemigos vencidos, sino el mapa que deja dibujado tras su paso. Su memoria fue tan poderosa que el título germánico pasó a sus descendientes como una corona simbólica de valor. Estos no fueron solo guerreros, fueron tormentas. Fueron arquitectos del destino, escultores del miedo, estrategas de lo imposible. Algunos gobernaron con justicia, otros con sangre. Pero todos dejaron huella en la piel rugosa del imperio más vasto que haya existido. Y ahora yo te pregunto, viajero del tiempo, ¿cuál de estos generales habrías seguido tú? ¿Al sabio, al brutal, al visionario o al que murió joven antes de ser leyenda? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué alma marcial te inspira más. Y si te ha cautivado esta travesía por los senderos de Roma, te invito a explorar otros portales que tenemos abiertos. Batallas épicas, imperios olvidados, figuras que desafiaron el tiempo. Suscríbete a este canal y mantente en la marcha. La historia no ha terminado. Y nosotros aún no hemos visto lo peor ni lo más glorioso. Porque mientras existan nombres tallados en piedra y sangre vertida en la tierra, siempre habrá generales temidos, y Roma nunca duerme del todo.